Comenzar explicando qué es una ecuación. Una ecuación es una expresión matemática que siempre va a ser igual a cero. Ojo, es muy importante resaltar que el símbolo igual siempre debe de existir. Si no lo tiene, no es una ecuación. Bien, vamos a comenzar a explicar un poco más sobre las ecuaciones para ir comprendiendo el concepto. Primeramente, las ecuaciones se clasifican por grados. Hay ecuaciones de primer grado, perdón, ecuaciones de segundo grado, ecuaciones de tercer grado, etcétera. Pero ¿cómo se determina el grado de una ecuación? Es muy simple. Se va a determinar por el exponente de mayor valor presente en alguna de las variables. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Las variables son las letras que van a acompañar a los números que ahorita veremos cómo se llaman. En este primer ejemplo de la izquierda tenemos la variable x. Si nos fijamos en los exponentes de esta variable, vemos que es 1. Recordemos que cualquier variable tiene un exponente. Si no se pone, es 1. Igual que esta de aquí es 1. Quiere decir que aquí, esta ecuación, su mayor exponente es 1. Por lo tanto, es una ecuación de primer grado. Vamos a ver otro ejemplo. En el ejemplo de la derecha, la variable es la letra y o y. Bien, vamos a ver los exponentes. Tenemos la y, en este caso tiene un exponente igual a 2 y la otra tiene un exponente igual a 1. En este caso, el máximo exponente es 2, por lo tanto, es una ecuación de segundo grado. Y así aplicaría sucesivamente. Si el exponente mayor es un 3, sería una ecuación de tercer grado. Y así nos podemos continuar. Bien, vamos a ver un poquito más a detalle las partes de una ecuación. Quedamos que una ecuación es una expresión matemática. Bien, una expresión matemática siempre va a tener partes. Vamos a analizarla. Primeramente, esta ecuación que es 2x más 10 igual a 5x está compuesta por tres términos. Sí, cada parte que esté separada por un signo, como podemos ver en este caso el signo de más y el signo de igual, se va a llamar término. Hay tres términos aquí. El primero es 2x, el segundo término es 10 y el tercer término es 5x. Luego debemos identificar aquellos valores que no tienen una letra o una variable. En este caso, si nos fijamos, el 10 es el único que no tiene alguna letra que lo acompañe. Estos se van a llamar constantes. ¿Por qué? Porque su valor nunca va a cambiar. El 10 va a ser 10 durante toda la ecuación. Luego vienen lo que vamos a llamar variables o incógnitas. Son precisamente las letras que pueden acompañar a los números. Ojo, pueden ser letras de diferentes alfabetos. Quiere decir que por ahí podemos encontrar A, B, C, D, E, F, G, o podemos encontrar alfa, beta, gamma, etcétera. No siempre va a ser del alfabeto que nosotros conocemos comúnmente. Bien, esta letra se le va a llamar variable o incógnita. ¿Por qué? Porque desconocemos su valor. Nosotros no sabemos cuánto vale x. Sabemos cuánto vale 10, pero no sabemos cuánto vale x. Por eso se le llama incógnita. O también se le llama variable porque su valor puede variar. No sabemos cuál es, pero sabemos que puede variar. En esta ecuación tenemos la misma variable, aparece en dos términos, x y x. Luego finalmente tenemos los números que van a acompañar a la variable o incógnita. En este caso es el azul y es el número 2. Estos números se les llama coeficientes. Aquí el coeficiente es 2. Aquí no existe coeficiente porque solo existe la constante. Y en el tercer término el coeficiente es 5 porque es el número que está acompañando a la variable. Bien, una vez que ya tenemos esto, vamos a ver cómo se resuelve una ecuación y ahorita explicamos para qué usar ecuaciones, para qué nos van a servir en la vida. Bien, el proceso de solución es muy sencillo, pero debemos de tener en cuenta
este esquema que tenemos en la parte superior derecha. Nosotros ya sabemos que existen operaciones matemáticas, pero es bueno conocer que existen operaciones inversas, es decir, operaciones se podría llamar contrarias. De la suma, por ejemplo, es la resta. Lo contrario a agregar es quitar. De la multiplicación, lo contrario es la división. Y de la raíz cuadrada, lo contrario va a ser la potencia. Bien, voy a dejar este esquema aquí en lo que lo memorizamos y lo aprendemos. ¿Por qué? Porque esto sí debe estar de memoria. Bien, partimos del ejemplo de la ecuación 8x más 16 es igual a 4x menos 2. Primeramente, notamos que es una ecuación de primer grado, porque la variable x, que es la que está presente, su máximo exponente es un número 1, que sabemos que está aquí, aunque no lo vemos. Bien, para comenzar, vamos a elegir primeramente de qué lado queremos que queden las variables. Bien, vemos el símbolo de igual y tenemos el lado izquierdo de la ecuación y el lado derecho, separados por el símbolo igual precisamente. Primeramente tenemos que decidir si la variable o los términos que tienen variable, perdón, los queremos trabajar del lado izquierdo o del lado derecho. En este ejemplo elegiremos el lado izquierdo, pero aclaramos que es exactamente lo mismo el lado que nosotros decidamos. Bien, comenzamos. El paso 1 va a ser precisamente cambiar del lado derecho todos los términos que tengan variable al lado izquierdo. En este caso solo hay uno. Vemos que solamente está 4x. El término 2 no tiene variable, por lo tanto ese no lo vamos a tocar ahorita. 4x está del lado derecho. Va a pasar al otro lado, al lado izquierdo, con su operación contraria. Por eso es que es importante conocer este esquema que tenemos en la parte superior. Vemos que el 4x es positivo. Recordemos que cuando un número, un coeficiente, no tiene un símbolo aquí, se considera que es positivo. La suma, su contraria o su inversa es la resta. Quiere decir que si ya está sumando, va a pasar al otro lado de la ecuación restando. Recuerden que es con la operación contraria. Si está sumando, pasa restando. Y es lo que realizamos aquí. El 4x lo quitamos de este lado, lo tachamos y lo pasamos restando al otro lado. Bien, el siguiente punto. Si se fijan, ya quitamos el 4x de este lado y ya está de este lado. Ahora, ¿qué sucede? Las constantes que quedaron del lado izquierdo tienen que pasarse del lado derecho para que el lado izquierdo tenga solamente términos que tienen variables y el lado derecho tenga solamente constantes. Bien, el 16 nuevamente está positivo, está sumando. La operación contraria es la resta. Quiere decir que al otro lado va a pasar restando. Por eso lo pasamos como menos 16. Y lo quitamos ya del lado izquierdo, evidentemente. Si se fijan, ya nos queda del lado izquierdo solamente términos con variables y del lado derecho solamente términos que son constantes. El siguiente paso es resolverlos. Tenemos 8x menos 4x es igual a 4x. Recuerden que estos términos los podemos restar porque la variable que tienen es la misma y está elevada al mismo exponente. Es x a la 1 y x a la 1, por lo tanto sí se pueden reducir. Del otro lado tenemos dos constantes, menos 2 menos 16, lo resolvemos y da menos 18. Por último, el último paso que tenemos va a ser despejar la variable x. Sí, x que vemos aquí, ahorita viene acompañada de un 4, pero tiene que quedar sola. Eso se le llama despejar, hacerla que quede sola. Bien, primero vamos a identificar que el 4 lo que está haciendo es multiplicar a la x. Es 4 veces x, por eso es que es una multiplicación. Lo contrario a la multiplicación que tenemos en el esquema es la división. Quiere decir que si está del lado izquierdo y lo queremos pasar al otro lado, va a pasar dividiendo con lo contrario. Y lo tenemos aquí gráficamente. Tenemos
que está 4 multiplicando y lo que hacemos es pasarlo dividiendo al otro lado de la ecuación. Por lo tanto, quedaría menos 18 entre 4 o menos 18 cuartos si lo leemos como una fracción. Ya la resolvimos. Finalmente solamente podemos simplificar esa fracción. El numerador y el denominador tienen mitad ambos. Aplicamos mitad de 18 es 9, mitad de 4 es 2. Los signos no se mueven ahí. Por lo tanto, tenemos que el resultado final es que la variable x tiene un valor de menos 9 medios. Ya hemos terminado, hemos resuelto la ecuación. Así de sencillo es. Simplemente es pasar términos de un lado de la ecuación al otro para agruparlos y finalmente despejar la variable. Vamos a ver ahora el método de comprobación. Vamos a averiguar si lo que hicimos fue correcto. Partimos nuevamente de la ecuación base, de la ecuación original que teníamos. El paso número 1 para la comprobación va a ser pasar todos los términos hacia el mismo lado. Nuevamente, tú puedes elegir pasar todos hacia el lado derecho o todos hacia el lado izquierdo. En este caso los pasamos todos hacia el lado izquierdo si se fijan. Teníamos ya 8x más 16, pero 4x menos 2 lo pasamos al otro lado. 4x estaba sumando, pasa restando al otro lado. Menos 2 estaba restando, pasa sumando al otro lado. ¿Qué sucede? Nosotros al quitar estos dos términos, de este lado derecho ya no quedó nada. Cuando queda nada, lo que hacemos es poner 0. Ya tenemos una ecuación igualada a 0, que es el primer paso de la comprobación. Segundo paso, vamos a sustituir el valor de la incógnita x. Si se acuerdan, era menos 9 medios cuando lo resolvimos. Entonces, ahora, en lugar de la x, donde está la x, vamos a poner menos 9 medios. Y es lo que ven que pusimos adentro de los paréntesis, de tal manera que quedaba 8 que multiplica x, ahora es 8 que multiplica a menos 9 medios, menos 4 que multiplica x, menos 4 que multiplica a menos 9 medios, estamos sustituyendo el valor, y lo demás se queda igual porque no tiene variables, son solo constantes. Resolviendo esta operación que nos quedó, nos queda menos 36 más 18 más 16 más 2 es igual a 0. ¿Cómo salió el menos 36? Tenemos una multiplicación de fracciones. El 8 es el numerador. Recuerden que para ponerle un denominador, simplemente ponemos 8 y el denominador sería un 1. 8 entre 1 va a ser 8, por eso es que no se afecta. Y la multiplicación de fracciones es lineal. Quiere decir que se multiplicaría 8 por 9 son 72. Entre 2 son los 36. El signo, porque es negativo, vamos a recordar las leyes de los signos. Tenemos que tanto en multiplicaciones como en divisiones, signos iguales van a resultar positivo y signos diferentes van a resultar negativo. En este caso, si vamos primero a la fracción, tenemos negativo entre positivo, son diferentes, queda negativo. Luego, entonces, la fracción sabemos que es negativa. Negativa la fracción la multiplicamos por el 8 positivo, sería negativo por positivo. Nuevamente son diferentes, por lo tanto el resultado va a ser negativo. El 18 vamos a hacerlo rápidamente. Tenemos primeramente que en símbolos la fracción es negativa porque es negativo entre positivo, da negativo. Luego tenemos negativo afuera por negativo adentro son iguales negativo y negativo. Y recordemos que símbolos iguales, ya sean multiplicados o divididos, van a dar positivo. Por eso es que aquí pusimos un más. Si hacemos 4 por 9 son 36, entre 2 son 18. Los otros dos números los pasamos. La resolvemos y vemos que nos da 0. 0 es igual a 0. Si este resultado se cumple, es decir, ustedes llegan a que 0 es igual a 0, quiere decir que ustedes resolvieron de manera correcta la ecuación.
En caso contrario, si no les da 0 igual a 0, es decir, que les diera, por ejemplo, 2 igual a 0, quiere decir que cometimos algún error y tendríamos que regresar a resolver la ecuación nuevamente para encontrar el valor correcto de la variable, que en este caso era x. Bien, así de sencillo resolver las ecuaciones de primer grado. Vamos a repasar unas consideraciones importantes al momento de resolver ecuaciones. La primera, y vamos a recordar lo del ejercicio anterior. Si tenemos un término o varios términos del lado izquierdo y otros del lado derecho, cuando pasemos todos de un lado al otro, cuando quede nada, ponemos 0. En este caso, el 2 era positivo, va a pasar al otro lado negativo. Aquí está. Como de este lado derecho quedó nada, ponemos el 0. Segunda consideración. Cuando pasamos un término de un lado al otro, recordemos que los podemos pasar con la operación contraria, afectará a todo lo que esté del otro lado. Vamos al ejemplo. Nosotros tenemos 5x del lado izquierdo y del otro lado tenemos 2 menos 3x. Hay dos términos. Bien, si yo quisiera despejar la x, es decir, quitar el 5 está multiplicando. Va a pasar dividiendo, pero ojo, va a dividir a todo lo que esté del lado derecho, absolutamente todo. En este caso estaba 2 menos 3x. Si se fijan, yo le puse paréntesis para indicar que el 5 afecta a todo, a los dos términos que estaban. Si hay 4 términos del lado derecho, cuando pase va a afectar a los 4. Siempre ese cambio de lado afecta a todo el otro lado. Finalmente, una última consideración es la reducción de términos que también vimos en el ejemplo anterior. Reducir términos significa realizar las operaciones de suma y resta que tenemos. En este primer ejemplo, yo tengo 11x más 6x es igual a 17x. Esto es correcto porque recordemos que comparten la misma variable x y ambas están elevadas a la misma potencia que es 1 y 1. Por eso es que yo las puedo reducir. Caso contrario, si yo tuviera el siguiente escenario, que tengo 7x cuadrada menos 2x igual a 5x, esto no se puede hacer, esto es totalmente un error. ¿Por qué? Porque el primer término tiene la variable x, pero está como x al cuadrado. El segundo término tiene la variable 2x, que es la x, pero con un exponente 1. Como los exponentes son diferentes, no podemos reducir términos y no podemos hacer la resta directamente. Bien, esto sería todo de las ecuaciones de primer grado. Síganos para más video y seguir viendo más contenido de ecuaciones de segundo y tercer grado. Esperemos les haya gustado el video, no olviden seguirnos y regalarnos un like. Que tengan un excelente día.